Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en... Hero 2. La conspiración de Zenith, 1. Zenith era una chica con un plan, y generalmente sin ninguna verdadera determinación detrás de él. Todo comenzó con lo que sucedió durante ese manejo inusual de la situación de celo vinculada de Ghislaine. La rubia acababa de escuchar tanto como Jo sobre los ciclos de celo de Beastman, así que, cuando sucedió, la tomó por sorpresa. Y por un beso. Los besos de Ghislaine no eran de su experiencia, pero la rudeza era en realidad algo que había sacado su mente de un acercamiento renuente a una verdadera sumisión. Era extraño imaginarlo. Zenith, la chica tímida y pura, podía aceptar tanto el beso de una mujer que estaba tratando de ayudar. Su amistad ofrecía la oportunidad, lo mismo que su deseo de contacto. A pesar de su enfoque pacífico de la lujuria, Zen todavía era una mujer joven. Una mujer joven con muchas necesidades. Y si bien estas se mantenían bajo control cuando el grupo era más pequeño y sus misiones eran más rápidas de manejar, ahora ese plan había sido arrojado por la ventana. Ella simplemente tenía demasiado en su plato como para llegar a su habitación, cerrar la puerta y meterse los dedos hasta tener un orgasmo feroz. La niña no era ninguna santa a pesar de los mejores esfuerzos de su madre durante su temprana juventud, y en una extraña exhibición de pubertad que desencadenó esos sentimientos hacia su cuerpo, pero también la experiencia con Ghislaine y John, Zenith también supo que ella tenía lo que necesitaba. No era una persona piadosa en lo que se refiere a los asuntos de cama, y su ansia por el contacto de los demás, de personas de confianza, hacía que el mero acto de burlarse de sí misma fuera menos óptimo. Sentía que no era suficiente, que no era tan bueno como antes. Y se dio cuenta de que el acto que una vez fue un alivio ahora se sentía desagradable porque estaba sola. Y no le gustaba estar sola durante demasiado tiempo. Así que urdió un plan, uno destinado a darle una oportunidad a la persona por la que su corazón latía locamente. Juan no era un sinvergüenza ni un mujeriego. Muchos pensarían que sí, debido a la atención que recibía con bastante frecuencia, pero su actitud no era falsa y eso era lo que atraía a las mujeres hacia él. Era un excelente candidato para un marido, algo que muchas mujeres de su edad comenzaban lentamente a ver como el mejor tipo de hombre que querían. Claro, algunas preferirían hombres más guapos, pero John no era feo ni horrible. La verdad sea dicha, ni siquiera era promedio después de tanto entrenamiento. Crecieron juntos. Se sentía mayor, no demasiado, pero como si obtuviera una visión de su propia vida que ningún libro le habría otorgado. Un límite a su timidez, un límite a su propia renuencia a ser feliz. Quería ser feliz, incluso si eso significaba esperar un tiempo para formar una familia. Después de todo, muchas veces había razonado que el sexo no era solo para formar una familia, como muchos en casa le habían inculcado a través de años de educación. Ghislaine era prueba de ello. El Inalise también lo era. Zenith no necesitaba estar lista para formar una familia, y sabía que John todavía tenía ese sello que usó el Ghislaine. Era solo cuestión de que él estuviera bien con esto, y Zenith estuviera lista. ¿Lo estaba? Esa era una pregunta que la preocupaba. ¿Por qué no lo haría? ¿No era ella la que quería esto? A pesar de su decidido impulso para comenzar este proyecto, sería una mentira decir que estaba 100% convencida de esto. De su preparación para esto. Los recuerdos del pasado le provocaban una sensación de inquietud ante la idea de que este plan podía salir mal por muchas razones. La inseguridad no era una novedad para Zen, pero seguro que ahora sucedía en una situación de la que realmente podía prescindir. Especialmente cuando su plan parecía tan estúpido y, sin embargo, tan posible dentro del ámbito de lo posible. Solo tenía que comprar 2 botellas de vino, la calidad de ambas tenía que estar dentro de su presupuesto y ser lo suficientemente buena como para ser usadas en celebraciones menores. Por eso las eligió para su primer aniversario juntos. Hacía un año que conocía a Yomi Y. Era absurdo pensar que estaba tan enamorada de él. Enamorada y excitada. Aún así, el día en sí era uno en el que todos se tomaban un descanso de las aventuras. GS quería comprar algunas cosas nuevas para la cocina y su habitación, pensando que faltaban un par de cosas que harían que todo el lugar fuera aún más hogareño. También trajo a Ghislaine con él, ya que algunas de las cosas eran más pesadas de lo que normalmente podía manejar y no se avergonzaba de admitir que la mujer bestia era más fuerte que él. A la chica tuerta no le importaba, de hecho se dedicó a esa tarea para entrenar aún más su fuerza.
Ellie había salido a vender algunos cristales y comprarse ropa nueva. También prometió comprar algunas cosas para Zenith y un accesorio para Ghislaine. La mujer bestia no estaba muy interesada en comprar ropa nueva, pero estaba bien con accesorios útiles para agregar a su atuendo actual. No debiste hacerlo, Zen. Podríamos haber hecho una celebración más grande, con más comida y los demás, trató de señalar John, todavía sonriendo y divertido por el gesto. Estaba claro que había sido una sorpresa. Los hombres rara vez llevan la cuenta de las fechas importantes, pero este hombre también tenía tanto que hacer que no recordaba nada. Nada de eso. Es algo que nos toca a nosotros. Así que tiene que ser algo solo nuestro, razonó Zenith sin rodeos, dejando de lado la necesidad de tartamudear en esa situación. No podía permitirlo. Además, lo que cuenta es la intención y. Nunca te vi beber vino. Frunció el ceño. Bueno, eso es porque no tengo muchas ganas de emborracharme. Pensar que tendrías tanto miedo de beber alcohol cerca de mí. ¿Qué? ¿Crees que me atacarás estando borracha? Preguntó Zenith astutamente, fingiendo algo de su presunción, ya que sabía la respuesta a eso. El joven resopló y se quedó mirando la botella durante un rato. Al menos me daría sueño después de 3 vasos, comentó el espadachín. ¿Ya te lo había dicho? Sí, por eso es un vino especial que está diluido para que sea más dulce y menos alcohólico. Te servirán 3 copas, aseguró Zenith, que estaba bastante seguro de que el anterior dueño de las bebidas no había mentido cuando dijo que eran óptimas para celebraciones con pocas sorpresas. No hay motivo para errores, solo victoria. Además, el vino tuvo un doble efecto en la reunión. El primero, como ya se ha dicho, fue el de reducir la inhibición de John. Y el otro, el de darle a Zenith un poco de coraje líquido. A pesar de su cara fuerte durante esa primera fase del plan, dudaba de que tuviera suficiente para aguantar sola. Necesitaba un empujón. Un fuerte empujón, además. John no estaba del todo seguro de lo que decía, pero admitió que la bebida era más dulce que otras que había probado después de un solo sorbo. Zenith también tenía poca experiencia con el alcohol, y ella también podía decir que era menos tacaña y más afrutada en su sabor. Tomó un sorbo decisivo y fue la bebida más agradable que había probado. Se bebió un vaso y no se sintió borracha. En cambio, se sintió increíblemente más libre que antes. ¿John? Preguntó. ¿Qué posibilidades hay de que me acueste contigo hoy? Eso fue demasiado directo. John parpadeó. ¿Qué? ¿Acostarme contigo, es posible por hoy? Repitió Zenith sin dudarlo, con la mirada fija en él. ¿Eres? Sí. Sí, estoy completamente seguro de que quiero esto. Si Zenith no hubiera bebido alcohol, se habría dado un golpe en la frente ante ese intercambio. Muy fuerte, hasta el punto de que le habría dolido durante años. Pero, si bien esto le pareció incómodo, también se sorprendió cuando el joven asintió. Bueno, no veo ningún problema con eso, admitió con sinceridad, y ella abrió los ojos una fracción de pulgada. ¿Realmente? Él asintió. Sí. ¿En serio? ¿Quieres ir a hacer cosas en la cama conmigo, Zenith? ¿John? Preguntó Zenith con un tono alegre. ¿Cuáles son las posibilidades de que me acueste contigo otra vez? Creo que el otro sabe que algo ha pasado entre Zenith y yo. Para ser sincero, me habría dado cuenta de este asunto si hubiera sido un espectador del acto amoroso que la rubia adoptó conmigo. Era demasiado evidente, demasiado descarado. Simplemente estaba siendo extremadamente amable y cariñosa conmigo. No hace falta ser un genio para entender que, pase lo que pase, debe haber puesto nuestra relación en una luz más íntima. Y que era algo permanente por la forma en que este comportamiento persistió durante algunas semanas. La sonrisa cómplice de Elinalise, el brillo divertido de Ghislaine en su ojo visible y GS más burlón de lo habitual por lo cerca que estaba la rubia de mí. Todo me decía que estaban al tanto y que estaban muy divertidas por la circunstancia. Las dos mujeres eran definitivamente más que eso debido a lo que eso implicaba a largo plazo. Además, también había algo más que tener en cuenta. Jefe, no puedo evitar sentir lástima por usted, tarareó GS un día cuando regresábamos a casa del entrenamiento. Ya habíamos cumplido con el cupo mensual de misiones, así que estábamos disfrutando de unos días libres para recargar las pilas. Estábamos solo los dos, Zenith se había ido a casa antes, seguida de Elinalise, mientras que Ghislaine se quedó 1 hora más de entrenamiento. Miré al hombre y parpadeé. ¿Qué quieres decir?
3 chicas, todas moviéndose para tener intimidad contigo. Eso debe ser bastante difícil de manejar, señaló el chico. Sobre todo si eres tú. Fruncí el ceño. Muchos hombres dirían que soy un bastardo con suerte. Y serías afortunado si fuera solo por diversión y nada más. Pero puedo ver que hay más que eso. Y más relevancia en múltiples relaciones significa muchas dificultades. G. Y no lo tomes como una broma, jefe, comentó GS con tono serio. Si tengo que ser sincero, estás haciendo un buen trabajo. Gracias. Respondí con indecisión y él resopló alegremente. De nada. Fue agradable saber que esto no iba a crear problemas, pero también comencé a crear un pequeño fondo en caso de que GS necesitara ayuda con alguna relación. Sería agradable y un poco elegante si tuviera suficiente dinero para brindar una experiencia de cortejo modesta con quien fuera que le interesara, así que lo tuve en cuenta y decidí trabajar para hacerlo realidad. Ahora, para abordar un tema más serio, diré que el entrenamiento nos ha llevado bastante lejos. El Inalise y Zenith pasaron unas horas juntas desarrollando formas de hacer que la elfa se moviera más rápido con el auxilium de la magia. La chica de hecho adquirió un nuevo ritmo que le proporcionó algunos medios para mantenerse a la par con velocistas como Ghislaine. No fue suficiente para ganar, pero era algo que prometía una posibilidad en el futuro cercano. GS y yo aprovechamos la oportunidad para estudiar algunos artilugios que podría implementar en su repertorio. El tipo de equipo que lo ayudaría con la infiltración y el sabotaje. Sus ojos literalmente brillaban cuando mencioné explosivos remotos, y seguramente le encantó el concepto de Sembón recubierto de sedantes. Ghislaine había avanzado en el control de su velocidad y su capacidad ofensiva era destructiva y mortal. Incluso durante los entrenamientos, su entusiasmo por luchar me pareció terrible en algunos casos. Si la mujer bestia estaba emocionada en medio de la pelea, lo mejor que se puede esperar es que se canse en el proceso. Sufrí un poco durante estas peleas, pero eso se debió principalmente a que mi tiempo de reacción apenas podía soportar el tipo de velocidad que ella buscaba. Incluso cuando usaba 2 armas, su ritmo era agotador y cansador para cualquiera. Yo mismo estaba mejor, pero ahora me daba cuenta de que necesitaba un maestro en caso de que quisiera dar el siguiente paso. Simplemente faltaban algunas cosas y me daba cuenta de que necesitaba a alguien con experiencia que me dijera que me faltaba. Al principio pensé que podría haber descartado la necesidad de un mentor a través de los libros, pero estos no me proporcionaron mucha información a partir de cierto punto, y pronto me encontré estancado. Así que esa era una de las pocas cosas que tenía que hacer para ampliar aún más mi formación actual. Las cosas iban relativamente bien en términos económicos y, si todo iba bien después de esta importante misión que nos dieron en el gremio, definitivamente nos tomaríamos unas vacaciones de un mes. Esta vez nos dieron nuestra primera misión de rango AY. Estaba bastante lejos de casa. Íbamos a ir más allá de las fronteras del reino Asura y llegar al reino Shirone para resolver algunos problemas que surgían con algunos comerciantes extranjeros que intentaban estafar a los reinos del sur. Nuestro objetivo era escoltar y proteger a un representante del reino Asura que estaba lidiando con las ramificaciones diplomáticas de una crisis de tal magnitud. Uno se confundiría al imaginar que se estaba enviando a un grupo de aventureros de rango B de alto nivel en lugar de a alguien de mayor rango, pero la verdad estaba relacionada con algo que había sucedido en la capital en los últimos días. Alguien había intentado asesinar al rey, siendo los principales culpables un grupo de nobles que intentaban reemplazar al monarca actual con un gobernante más adecuado para imponer su voluntad. No estaba siguiendo este tipo de asunto escandaloso, me concentré en pensar en lo que era necesario llevar con nosotros para el largo viaje. GS nos ayudó mientras todos hacíamos una rápida compra para conseguir todo lo que nos faltaba para un viaje así. Después de todo, a partir de la mera estimación de los que ya habían ido a Shirone para misiones similares, el viaje iba a durar 10 días enteros. Que era el tiempo más largo que habíamos estado fuera de un viaje. Y eso sin contar el tiempo que íbamos a permanecer en Shirone. Por lo que sabía la recepcionista, íbamos a estar al menos una semana en ese lugar antes de regresar. Literalmente íbamos a estar un mes o más fuera de Asura, y esto creó un poco de frenesí para todo el grupo. En particular, tuve que hacer que me revisaran los papeles, ya que decidí pagar los impuestos del mes siguiente por adelantado debido a esta circunstancia y logré obtener una admisión por escrito de que los recaudadores habían recibido el pago por adelantado en ese sentido para evitar cualquier mala comunicación entre nosotros y los representantes de la recaudación de impuestos.
Analicé a fondo si había algo de lo que preocuparme en el frente administrativo, mientras que Zenith y Elina Liz se aseguraron de que la situación de la comida no nos perjudicara. Teníamos una cantidad nada despreciable de alimentos que se iban a enmohecer sin un lugar donde guardarlos, así que decidimos entregar la mayoría de ellos a la posada local a cambio de un precio favorable. Por suerte, al dueño le caíamos bien y, de todos modos, se estaba quedando sin provisiones. Así que nuestra mudanza fue más una bendición para él que una carga. Todo estaba listo y pronto estábamos hablando con el representante en persona para la configuración con la que estaba trabajando. No voy a mentir, nunca pensé que conocería a un pariente de Paul y pensaría bien de él. Por otra parte, Philip Boreas Greyrat se comportó de una manera completamente diferente en comparación con su primo, siendo una persona educada que no hizo ningún comentario grosero sobre el grupo más allá, por supuesto, de notar la disposición actual de Ghislaine pero haciendo poco o ningún comentario al respecto. Tenía los suministros necesarios para el largo viaje, pero legítimamente no estaba seguro de cómo planificar el viaje debido a lo largo que sería. Él estaba aceptando mis consejos en ese sentido y pronto habíamos organizado un viaje de 5 paradas para llegar a Shirone. Philip era, sin lugar a dudas, una persona de buen carácter. Si bien uno normalmente adoptaría una postura nerviosa en torno al tipo debido a la reputación que su primo se había ganado con sus acciones, el moreno era en realidad una persona sociable y educada. Lo único que ambos compartían era la amabilidad exagerada a través de sus temas favoritos. Donde Paul era conocido como un pervertido patentado sin filtro en la boca, Philip se convertía en un idiota alegre cuando se trataba de hablar de su mayor tesoro. Ah, mi pequeña Eris ya está jugando con su espada de juguete. Apuesto a que se convertirá en el mejor caballero de todos los tiempos. Gritó entre dientes y tuve que contenerme para no darme un golpe en la frente. El problema no era el hecho de que él se emocionara tanto con los grandes logros de su propia hija, sino que claramente no se daba cuenta de que su pequeña hija ya estaba siendo influenciada por alguien que yo sabía a ciencia cierta que iba a darle la peor actitud posible que un niño puede tener. No sabía que la región de Fitoa estaba administrada por una rama de la familia Greyrat, pero había oído hablar de Sauros Elirate. El anciano, que pronto cedería el señorío de la región a su hijo, era famoso por su peculiar habilidad para emborracharse muy rápido y hacer las cosas en momentos que uno consideraría como rabietas infantiles. Normalmente no me interesan ese tipo de cosas, pero me sentí obligado a señalar al menos el factor negativo de dejar a un niño de tan solo 3 años al cuidado de su severa pero amable madre, pero también de su ruidoso y bullicioso abuelo. Podía oler el desastre incluso desde tan lejos. Lord Greyrat, con el debido respeto a sus gentiles habilidades como padre, pero cree que es bueno que su hija se quede cerca de su padre ya que se sabe que él es... ¿Eres muy fácil de enfadar y de disgustar? Adivinó Philip, interrumpiéndome. Ah, no puedo culparte por preocuparte por algo así, pero te aseguro que me aseguré de que mi querido padre estuviera ocupado con más papeleo de lo habitual mientras yo estaba fuera. Un pequeño castigo por enseñarle indirectamente a mi hija una mala palabra y amenazar su pureza. Sonreí ante eso. Me alegra escuchar eso, pero también me preocupaba la perspectiva a largo plazo de que la mimaran de esa manera. ¿Crees que podría ser diferente? Preguntó el noble con cuidado, dejando en claro que estaba dispuesto a escuchar, pero que había dejado una pista o dos sobre cómo reaccionar si mi respuesta no era de su agrado. Normalmente no doy ningún consejo a los padres porque no soy uno de ellos, pero creo que debido a su comportamiento y a su personalidad decidida, debería ser menos obediente y empezar a darle más motivos para ser activa y conseguir algunas de las cosas que quiere. De lo contrario, podría acabar volviéndose demasiado exigente. Dices que no eres padre, pero al hablar parece que tienes experiencia en este aspecto, observó el moreno. ¿Podrías explicarme eso, si es posible? Tengo una hermana pequeña. No diría que estas dos son iguales en cuanto a comportamiento, pero ella era de esas niñas que se irritaban rápidamente y exigían cosas con más rapidez aún. Mi madre se mostró amable al principio, pero luego se ocupó de suavizar ese defecto, le expliqué con calma, y el hombre asintió. Puede ser bueno ser testarudo, pero, el exceso puede fácilmente verse como un comportamiento pomposo y desagradable. A la gente no le gusta la gente que tiende a aferrarse tanto al apellido de su familia para satisfacer sus caprichos. Él asintió de nuevo y seguimos hablando un rato mientras el viaje continuaba.
Fue un viaje largo, de acuerdo, y las dos primeras paradas resultaron ser bastante tranquilas, con la tercera pasando por Red Dragon Lower Hall resultando tediosa debido a lo estrecho y empinado que era el camino dentro del área. Luego, la cuarta y la quinta fueron una vez más suaves y pronto estábamos caminando a través de las puertas para ingresar a Shirone. Teníamos el papeleo firmado para la visita, así que no tuvimos problemas para entrar dentro de las murallas, explorar la ciudad y luego entrar al castillo donde se alojaban todos los diplomáticos y séquitos. Fue cuando llegamos al castillo y vimos algunos estandartes propiedad de los diversos representantes enviados desde los otros reinos del sur que noté el comportamiento de Zenith. La rubia se mantuvo cerca de mí mucho más que antes, aferrándose mucho a mi brazo, pero, a diferencia de antes, ya que no lo hacía por afecto, sino por algo que la ponía nerviosa. Y luego se hizo evidente lo que estaba sucediendo en forma de una bandera que había visto pocas veces. Ese era el estandarte del Santo Reino de Milis Y. Tenía razones para creer que la anciana que me estaba dando la mirada más mortal posible mientras también miraba a la rubia no era otra que la madre de Zenith. Sí, esta realmente iba a ser una gran misión. Debería haber esperado que este eventual encuentro fuera tan desagradable como Zenith lo había percibido muchas veces. No pasó mucho tiempo hasta que la familia de Zenith finalmente se dio cuenta de la situación y al instante reclamó unos minutos para hablar con mi grupo sobre problemas con su linaje noble que está siendo atacado. Se proporcionó una habitación, se colocaron guardias en la puerta y el silencio escalofriante que pronto se produjo cuando todos nos sentamos junto a la gran mesa semicircular no hizo nada para disminuir la inquietud. La madre de Zenith, Claire, parecía realmente furiosa y griega. No pude evitar sentirme un poco nervioso yo también. No era que le tuviera miedo, pero la imagen me hizo pensar en cómo habría reaccionado mi madre si de repente me hubiera ido de mi vida anterior por voluntad propia. No habría tenido un aspecto tan cruel, y además estaba el matrimonio arreglado como factor en la situación. El resto del grupo estaba llevando la situación bastante bien. Ghislaine estaba visiblemente molesta, pero no dijo nada ni mostró nada que pudiera permitir una confrontación. Asimismo, tanto GS como el Inalise estudiaron la circunstancia con una mirada cautelosa. Aún así, alguien finalmente habló Y. Fue alguien que había ganado menos atención en comparación con la mujer mayor molesta. Disculpas, pero creo que se ha omitido la introducción debido a lo repentino del asunto, dijo una voz educada y todos nos giramos para ver al hombre sentado al lado de la madre que nos miraba con enojo. Mi nombre es Carlis de la Treía, conde de Pratenia, y esta es mi esposa, Lady Claire. Junto a nosotros están nuestro hijo, Edgar, y nuestras hijas, Anise y Therese. ¿Debería preocuparme de que ambos niños fueran adultos jóvenes que llevaban armaduras y espadas? Normalmente, eso no sería un problema, pero estos dos tenían motivos para ponerse nerviosos ante cualquier palabra incorrecta debido al hecho de que podía decir que eran mayores que Zenith. Eran respectivamente su hermano y hermana mayores. Y aunque estaba segura de que las cosas no eran tan intensas y feroces como lo serían para muchos italianos, eso no significa que estos dos se salten el deber de proteger a su hermana menor si lo consideraran necesario. Además, Therese, que parecía ser más una hermana menor, pero, no obstante, tan protectora de la niña como sus otros hermanos. Es un honor conocerte, respondí cortésmente, inclinando la cabeza. Mi nombre es John Bucharin y este grupo es mi grupo de aventureros. Ghislaine, GS y el Inalise. Todos asintieron en el momento en que mencionaron sus nombres, y luego procedí a echar una mirada rápida a Zenith. Supongo que ya conoces a Zenith, así que me abstendré de representártela. En efecto, confirmó el conde con calma. Por desgracia, la situación en sí es. La secuestraste, acusó Claire, interrumpiendo a su marido. Estimado, me niego a verlo de otra manera. Nuestra hija ahora es prisionera de este estúpido idiota que cree tener derecho a hablar como si supiera lo que es el decoro y la etiqueta, comentó la noble con dureza, mirándome fijamente. Y no me importa qué espada elegante o razonamiento puedas reunir, Bucharin. Pero nunca aceptaré nada que justifique la situación actual en la que se encuentra mi hija. La miré con extrema calma, pero con una creciente impaciencia interior que realmente me atormentaba la mente en ese momento. No podía permitirme dar ningún paso en falso. Solo tenía que ver su discurso como una oportunidad para ganar la situación para Zenith. Es una acusación realmente interesante, pero me temo que debo decir, Lady la Treía, que su opinión subjetiva sobre el asunto no coincide del todo con la verdad.
Señor Bujarin, estoy seguro de que usted y mi hija pueden aportarnos alguna información sobre el asunto, mi esposa está preocupada. Furiosa intentó corregir Claire, pero su marido resopló. Estoy preocupado por lo que le pasó a nuestra hija. Zenith lleva desaparecida mucho tiempo y es una gran sorpresa encontrarla en estas curiosas circunstancias, explicó Carlisle en un intento de controlar los daños. Espero que no le importe si preguntamos un poco más sobre este tema. Fruncí el ceño. No veo ninguna razón para rechazar una petición tan razonable. De hecho, creo que sería mejor que Zenith fuera la que diera las respuestas, ya que no tengo ningún problema en dejar que ella se encargue de esto. Aunque pediría que no se la someta a ninguna reacción ruidosa. Al menos no hasta que haya terminado con esto. Tienes razón, recalcó el conde rotundamente, dirigiendo una mirada dura a su esposa y viendo que la mujer simplemente le resoplaba antes de asentir. Ahora, Zenith, ¿cómo estás? Estoy bien, padre, respondió Zenith en voz baja. ¿Cómo estás tú? Él sonrió. Muy saludable. Compartieron una breve sonrisa silenciosa, y Carlisle comenzó a hacer preguntas reales. Por lo que tengo entendido, ahora estás en un grupo de aventureros, ¿verdad? ¿Fue así desde el principio? Hubo cierta vacilación, pero la rubia negó con la cabeza. Antes me unía a algunos grupos, pero nunca me uní a ninguno. Eso duró unos meses y luego John y yo comenzamos a acompañarlos mucho en misiones. Finalmente, cuando Ghislaine se unió a nosotros, decidimos simplemente formar un grupo para manejar mejor los documentos relacionados con las misiones. Tanto su padre como sus hermanos mayores asintieron ante esa lógica, y Therese mostró una expresión de alguien que recién se estaba enterando de esto, mientras que a su madre parecía no importarle mucho el tema. El resto de la conversación transcurrió bastante rápido. El conde hizo muchas preguntas y todas fueron relativamente fáciles de responder. Creo que, en un momento dado, incluso me hizo una pregunta sobre mi actitud hacia Zen y los demás, pero la chica fue tan honesta y directa sobre cómo funcionaban las cosas que cualquier mala intención desapareció de la mayoría de la familia. Todos excepto Claire. Yo seguía siendo un engendro de Satanás a sus ojos. Pero luego surgió algo que pareció hacer algo al respecto. Y todo comenzó cuando se mencionó la situación económica. Disculpe, querida. Pero me ha dicho que el señor Bujarin ha invertido en tiendas en la ciudad donde usted vive. Ahora bien, lo que Carlisle había oído era bastante cierto. Había invertido dinero en las tiendas para garantizar un programa de inversión fructífero. Definitivamente iba a estandarizarlo en los próximos meses, pero eso seguía siendo algo inaudito por un par de razones. Empezando por el hecho de que los aventureros nunca pensaban en lo que viene después de sus días de gloria. Siempre estaban ajustando al máximo su presupuesto para que se ajustara al día y a la aventura en general, y solo unos pocos hacían cosas para asegurarse una vida estable después de su carrera. Por lo tanto, escuchar que ya había preparado todo para garantizarme a mí y a los demás una situación económica satisfactoria después de que el grupo se disolviera realmente pareció atraer la atención de los nobles, específicamente de aquellos que estaban al tanto de estas situaciones. Zen frunció el ceño y asintió. Ese sí, ha estado usando parte del dinero que el partido está usando para crear un sistema que nos apoye una vez que el partido se disuelva. Eso suena bastante extraño, murmuró Claire en lo que pareció un extraño momento de curiosidad. Cuéntame, Zenith, ¿cómo está la situación de vida de tu grupo? Zenith estaba un poco más nervioso que antes por la pregunta que le hicieron. Recientemente compramos una casa. La reformamos para que pudiera alojar a nuestros actuales miembros y a uno o dos más. Es una inversión interesante, señaló el hijo del conde con un tono de sorpresa. ¿Le dan su parte del dinero por su trabajo? Sí, por supuesto. Generalmente lo utilizo durante los días libres que me da el trabajo para comprar cosas que quiero o que me pueden ayudar a seguir estudiando. ¿Aún sigues estudiando a pesar de las exigencias de tu trabajo actual, Zenith? ¿Acaso estás durmiendo lo suficiente? Insistió Claire con genuina preocupación, y su hija asintió. Si bien al principio teníamos que ocuparnos de las misiones a diario, ahora nos centramos principalmente en ocuparnos de un par de ellas cada pocos días libres, respondió con calidez. Todos decidimos que, si bien sería conveniente para una agenda intensa, sería un error esforzarnos hasta el borde del agotamiento, y que el entrenamiento y el estudio podrían ayudar a compensar cualquier defecto mientras descansamos.
Había simpatía por esa decisión y podía sentir orgullo por parte del conde por la genuina atención que su hija prestaba a su trabajo y su vida actuales. Pero aunque las cosas parecían estar tomando un rumbo agradable que me ofrecía menos presión sobre mi relación con Zenith, eso no significaba que estuviera fuera de problemas. No cuando Claire tenía más cosas que preguntar y tenía preguntas relacionadas con ese mismo tema. Lamentablemente, creo que hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tienen entre ustedes? La cara de Zenith ardió de vergüenza. Madre. ¿Cuál es tu intención con nuestra hija, Bujarin? Me preguntó la noble. Puedo decir a la distancia que sois muy amigos y no me obligaré a admitir el grado de intimidad que tenéis. Sin embargo, exijo que me des una respuesta seria sobre tu compromiso con Zenith. Fue un empujón bastante fuerte que me dejó en una posición incómoda. ¿Me preocupaba? Un poquito, pero no hasta el punto de asustarme. Simplemente tenía el discurso correcto que decir sin temer ninguna repercusión en lo que Zenith y yo éramos dentro de nuestro propio vínculo. Si seguimos fomentando nuestra cercanía, creo firmemente que puede surgir una unión, razoné con calma, mientras los ojos de Zenith se agrandaban, pero sobre todo porque yo estaba sosteniendo su mano en ese momento. Si Zenith está lista para ese momento, entonces creo que sucederá. Hubo un poco de silencio de ambos lados de la conversación, pero aún así la presión fue escalofriante por un rato. Eso fue hasta que Zenith tarareó y asintió. Sí, John no se equivoca. Deseo considerar también esa posibilidad a su debido tiempo. Estoy dispuesto a depositar mi honor y mi fe en esta decisión. Así sea entonces, proclamó Claire en voz baja, mirando a su marido. No veo el motivo de insistir más en este punto. Una expresión de sorpresa se dibujó en la mayoría de los rostros de la familia. ¿De verdad, querida? Preguntó el conde y la mujer suspiró ruidosamente. Aunque me desagrade todo este asunto, tengo que decir que Zenith no ha abandonado sus lazos con nuestra familia, ni tampoco ha perdido el sentido común, por lo que parece, admitió Claire. Por desgracia, voy a dejar esto muy claro, Bujarin. Mi hija es de carne y hueso. Si le haces daño, me aseguraré de que no vivas mucho tiempo. ¿Lo entiendes? Asentí lentamente y. Eso fue todo. Con los padres saliendo para verificar otros asuntos, los hermanos hablaron un poco más para ampliar aún más lo que sabían de su hermana desaparecida y reconectarse con ella. Zenith estaba extasiada de saber que Teresa había comenzado a entrenarse para convertirse en una caballero del templo. Apenas estaba cerca para hablar con ellos, pero podía decir que Zenith necesitaba estar a solas con ellos por un tiempo y. Ella estaba tan feliz una vez que eso terminó. Después de esa intensa reunión, el resto de nuestra estadía en Shirone transcurrió en su mayoría sin incidentes. Los nobles y los representantes intercambiaron opiniones y propuestas sobre cómo manejar la situación, y pronto se tomó una decisión sobre cómo manejar la situación y se impusieron controles más severos dentro de esa sección de la frontera. Milis estaba dispuesto a unirse a ese bloque para evitar que algo de eso se extendiera a su reino y pronto se hizo evidente que lo que habría sido un buen escenario para algunos giros políticos resultó ser más bien un terreno de charlas y disputas, la mayoría de las cuales detallaban temas que ni siquiera eran relevantes para el motivo de esta sesión de emergencia. Algo digno de mención que me abstuve de mencionar fue que había visto a G.S. y Teresa hablando en privado. Fue una simple conversación, sin indicios de coqueteo, pero sí sentí cierta tensión entre los dos. Así que no me sorprendió tanto cuando G.S. me mencionó su interés en intercambiar cartas con Teresa y me pidió que lo ayudara con excusas para poder hacerlo con relativa tranquilidad una vez que regresara a casa. Era una pareja interesante, sin duda, y una que no vi venir. ¿Se convertirían en algo serio? Tal vez. Simplemente no estaba 100% segura de que fuera a suceder. Pero no me importaría poner a G.S. con alguien que le guste y en quien pueda confiar. Sin duda, parece necesitar una relación romántica estable. Philip tenía todo listo a tiempo para que los viajes coincidieran con los tiempos previstos. Pronto estábamos de regreso a casa y pasando por todas las paradas que hicimos durante nuestra llegada. Todo estaba bien y pronto estábamos de vuelta en casa. 2 días de descanso fueron suficientes porque el dinero ganado con esta misión fue suficiente para unas mini vacaciones. Nada demasiado extenso, pero lo suficiente para lidiar con todos los trámites que debían gestionarse a nuestro regreso.
Todo estuvo bien durante un tiempo, pero aunque pensé que las cosas volverían a la normalidad y nos proporcionarían misiones menos emocionantes para ampliar aún más nuestros fondos, también estaba seguro de que el destino tenía otras cosas en mente. Especialmente cuando nos pidieron que manejáramos una nueva misión vinculada a una expedición de la Academia de Magia Ranoa. Después de unos días de calma general en el frente interno, las cosas se habían normalizado en gran medida y nos habían dado una idea de cómo manejar este tipo de misiones de largo alcance. Estaba claro que esto pronto se convertiría en una situación frecuente, así que decidí invertir en mejores formas de manejar un par de situaciones que podrían haberse manejado mejor. Específicamente, nuestra situación con la comida y cómo el sistema de refrigeración todavía era demasiado ineficiente para manejar ese tipo de viaje. Por lo tanto, decidí reunir a Elina, Lisa y Zen en una mesa y plantear esta situación. Se produjo una lluvia de ideas cuando quedó claro que las runas actuales no estaban haciendo el tipo de trabajo que queríamos que hicieran. Este era uno de los problemas que debía resolverse antes del próximo gran viaje. Tenían que conservar mejor la comida, por lo que mejorar las runas era una prioridad. Elina Lisa encontró una forma de extender la duración, mientras que Zenith encontró una forma de duplicar ese tipo de mejora utilizando un recipiente más pequeño, ya que las runas parecían perder potencia cuanto más grande era el recipiente. Para ser justos, la idea tenía sentido dentro de una lógica física, una que consideré adecuada para escribir como una posible nueva fórmula. No tenía conocimiento de las unidades de medida específicas que se utilizan para la eficiencia mágica, la duración y la potencia, pero decidí reflexionar sobre ellas durante un tiempo. Quiero decir, tenía que mantener mi yo intelectual en forma de alguna manera y manejar posibles nuevos avances en física sonaba perfecto. La verdadera dificultad era que no tenía comparación con gente que tuviera ese tipo de conocimiento en ese sentido. Sí, Zen había estudiado magia a través de medios convencionales en el pasado e incluso ahora continuaba sus estudios, pero al preguntarle al respecto me di cuenta de que no era algo en lo que los estudiantes de la Academia de Magia Ranoa tuvieran experiencia. Podría decir que algunos profesores debían tener algún interés en el campo, principalmente porque no era inaudito que entre ellos hubiera grupos de investigación destinados a expandir el campo con nuevas incorporaciones. En general, estos pocos días los pasé estudiando y aventurándome, con GS asomándose para intentar añadir sus propias ideas locas, ya que apenas podía manejar el tema debido a su intensidad y porque apenas tenía una idea general de cuál sería el resultado final. Ghislaine, lo intentaría. No la culpé, ya que simplemente se quedaba dormida en medio de la lluvia de ideas, llegando incluso a evitar que las chicas la despertaran. Era un buen truco para hacer que la mujer bestia descansara debido a lo inquieto que era su sueño durante la noche, así que encontré la idea de dejarla desmayarse en medio de la conversación como una buena alternativa como sueño normal. El sueño es el sueño después de todo. Hablando de Ghislaine, ella realmente hizo un gran avance cuando se trata de usar 3 espadas a la vez. No estaba seguro de cómo lo logró, pero comenzó a hacer malabarismos con las espadas cuando atacaba. Veía 2 espadas giratorias atrapadas en el aire mientras la mujer bestia usaba cada una para distraer y crear una sensación de cerco sobre sus oponentes. De hecho, me venció en cuestión de minutos después de que usara esa táctica, y me tomó 3 peleas rápidas más para darme cuenta de lo que estaba sucediendo y cómo resolver esto. No podía ganar directamente estas peleas, pero tenía un 60% de posibilidades de ganar si la hacía tropezar. El enfoque principal de este estilo de batalla dependía en gran medida de no tropezar en terreno irregular. Entonces, o era un campo naturalmente irregular, o el tipo de campo que se podía manipular a través de obstáculos para que fuera difícil atravesarlo a gran velocidad. Este enfoque inteligente me hizo buscar más en lo que pude encontrar en el estilo Dios del Agua y griega. Me quedé atónito al descubrir que nada de lo que había alrededor podía ayudar en ese sentido. Sí, todavía estaba luchando por encontrar un tutor, pero el problema era que ningún texto relacionado con este tema ofrecía ayuda para manejar este tipo de presión. Tal vez fuera algún conocimiento secreto que solo los usuarios de alto nivel podían manejar, pero seguro que me desanimó saber que necesitaba un tutor más que antes. Pensé que ya tenía suficientes cosas con las que lidiar cuando me di cuenta de que a veces las misiones interesantes no dejaban mucho tiempo para que ninguno de nosotros estuviera listo para manejarlas con la mente despejada. Y eso fue lo que sucedió cuando recibimos una nueva misión de rango B que en realidad estaba destinada a desarrollarse dentro de la región. Un
grupo de investigadores de la Academia de Magia Ranoa recientemente se había puesto en contacto con aventureros para que los escoltaran mientras inspeccionaban unas ruinas que pueden o no contener algunos libros, grabados e incluso objetos mágicos que debían investigarse en un lugar seguro. Recibieron el apoyo del reino Asura para llevar a cabo esta operación, pero necesitaban algunos guardias para evitar problemas con los bandidos locales y otros problemas en el área. Era un grupo de 4. El subdirector de la academia, Georg. 2 elfos que actuaban como sus subordinados y un profesor compañero que se mantenía apartado del resto. Cabello largo azul, ojos azul agua, una figura esbelta y baja, Roxy Migurdia era, como su apellido sugeriría, una migurdiana. Ahora bien, yo no era un experto en la materia, y sabía más sobre el tema a través de Zenith, ya que había estudiado con Roxy. Sí, el individuo que parecía mucho más joven que la rubia era en realidad mayor por un par de años. Era uno de los rasgos conocidos de los migurdianos. Envejecían lentamente y vivían muchas vidas. Pero lo que hizo que esta migurdiana en particular fuera interesante no fue el hecho de que se hubiera alejado de su hogar en el continente demonio, sino el hecho de que lo hizo porque carecía del rasgo más conocido de los migurdianos: la telepatía. No estaba completamente al tanto de lo que sucedió al respecto, pero llegó al punto en que Roxy simplemente dejó el continente y se unió a la Academia de Magia Ranoa durante varios años, primero como estudiante y luego como maestra. Deseo agradecerle humildemente por su amable servicio aquí hoy para promover el conocimiento de la academia, señor Bujarin, elogió Georg jovialmente, a lo que yo solo asentí cortésmente. El humano pequeño y rechoncho exudaba una alegría peculiar que combinaba con su naturaleza regordeta. Parecía bastante amable, genuinamente amable, y decidí confiar en que no sería un individuo ambicioso y peligroso como en el que se convirtió un mago de alto nivel. Sí, no era un estereotipo. Zenith me dijo que había habido numerosos usuarios de magia que se volvieron locos con el poder y tuvieron que ser asesinados por desviarse demasiado rápido. Todavía no estaba seguro de si el tipo podría ganarse mi plena confianza, ya que muchas veces había visto en los medios cómo se sabe que algunos directores y subdirectores tienen algún tipo de secretos que podrían arruinar las cosas fácilmente. De todas formas, creo que lo mejor sería decir que, si bien inicialmente quería centrarme en el chico y comprobar si había alguna motivación interna para este viaje, terminé pasando más tiempo con otra persona. Sobre todo porque este individuo estaba dispuesto a participar en algunos intercambios de conocimientos y charlas intelectuales a las que Zenith también se uniría en ocasiones. Roxy Migurdia era, sin duda, una mujer inteligente. Me di cuenta de eso cuando, en su soledad, ya que aún no nos habíamos ido debido a que faltaban algunas herramientas en el inventario del grupo, la encontré escribiendo en una pequeña pizarra con tiza. Pude ver solo algunos elementos en el tablero, pero pronto vi el objeto completo cuando dejó el tablero junto a su mesa en el gremio. Roxy estaba mirando fijamente el hecho de que no podía continuar con la fórmula ya que había llegado a un punto muerto, y no dijo nada cuando decidí acercarme a ella y comprobarlo. No intercambiamos palabras y griega. Ella solo parpadeó cuando alcancé la tiza intacta. Roxy frunció el ceño por un momento, entrecerró los ojos mientras seguía mi mano mientras comenzaba a escribir en la pizarra. La tiza blanca golpeó suavemente el tablero, dejando atrás símbolos familiares para ella, pero también otros desconocidos. Me di cuenta de que estaba un poco despistada, ya que su enojo se vio superado por la confusión. No dijo nada, pero la niña inconscientemente se inclinó más cerca del tablero mientras intentaba, sin éxito, comprender las complejas fórmulas en las que confiaba para tratar de resolver ese interesante problema. ¿Diste una unidad de medida para la magia? El migurdiano finalmente habló, sorprendido por esta noción. No uno para la magia, sino varios. Para la eficiencia, la duración, la potencia y el mantenimiento. Eso es peculiar. ¿Cómo se te ocurrió formular semejante concepto? Preguntó, sedienta de respuestas. ¿Qué te impulsó a ti, un aventurero, a buscar este conocimiento? Creo que esto sonará un poco decepcionante, pero he estado trabajando en un método para conservar los alimentos durante un tiempo más largo en comparación con su vencimiento natural a través de la refrigeración, expliqué cortésmente, y Roxy asintió lentamente mientras me permitía agregar más detalles sobre el asunto. Fue mientras mi grupo estudiaba cómo expandir aún más este método que se me ocurrieron estas fórmulas para ayudarnos a tratar de resolver nuestros problemas en ese sentido. Los ojos de la niña brillaron de alegría ante este nuevo descubrimiento, y pronto empezó a preguntar por más.
Creo que fue bastante infantil en la forma en que quería saber mucho de ello a la vez, provocando cierto vértigo al ampliar su conocimiento sobre el tema y proponiendo darle pronto a Zenith algo de educación en lo que se refería a cierta magia con la que estaba teniendo dificultades. Este intercambio fue beneficioso para ambas partes y no pude evitar encontrar a Roxy como una buena persona con la que hablar de magia. Todo terminó de la forma más amable posible después de un tiempo en que le presenté a Zenith. Las dos se llevaban bien y caminaban una al lado de la otra cuando finalmente pudimos ponernos en movimiento. Con todas las herramientas necesarias traídas, la expedición pudo trasladarse a nuestro nuevo destino. El cual nos llevó a un gran bosque que estaba repleto de inofensivas criaturas mágicas. Era una de las pocas áreas que los aventureros rara vez visitaban, principalmente porque estaba más cerca de la capital que nuestro hogar actual y la mayoría de estas tierras estaban prohibidas para los aventureros sin permiso real para vagar por esta región. Estaba un poco confundido por esta decisión, pero razoné que el rey había decidido emplear su propio ejército para asegurarse de que los bandidos fueran eliminados en lugar de depender de la ayuda del gremio. Muy inteligente, pero triste, ya que significaba que este tipo de vistas iban a ser poco frecuentes debido a estas circunstancias. Ya casi llegamos, comentó Georg con seriedad. Puedo ver las ruinas. El informe era correcto. Encontramos un nuevo asentamiento para estudiar. El vértigo no desapareció y no pude evitar comprender por qué el hombre estaba tan emocionado. Por lo que parecía, nos habíamos topado con una antigua fortaleza que había estado olvidada durante al menos unos cuantos siglos. Podía darme cuenta de ello por la extensión de raíces, plantas y árboles que cubrían la mayoría de los grandes edificios que existían en la zona, y por cómo estos podían confundirse fácilmente con un crecimiento natural inusual. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos, se hizo evidente que se trataba de un asentamiento artificial que había sido abandonado hace mucho tiempo. Parecía un descubrimiento interesante, aún así, cuando noté algunas opciones arquitectónicas familiares que me hicieron fruncir el ceño por un tiempo. Había visto algunas de estas columnas decorativas antes, había estudiado algunas de estas estructuras en el pasado en la escuela griega. Entonces lo vi, en una piedra romboidal colocada justo encima de la entrada de una de las ruinas. Estaba parcialmente cubierta de musgo, pero pude reconocer el símbolo después de haberlo visto tantas veces en el pasado. Eso era una cruz. Esa era una iglesia destruida, y luego vi lo que parecía ser una estatua rota de pie en el centro de la plaza en la que estábamos caminando. El musgo había cubierto toda la figura, pero cuando me acerqué al lugar donde estaba erigida, vi un grabado familiar en la sección inferior del pedestal. Tan pronto como quité los trozos de musgo que cubrían la escritura, me dieron un nombre en latín. Carolus Magnus Rex Imperator Romanorum.